Vamos a explicar en este vídeo cuál es la interpretación geométrica del producto escalar. Es un concepto que nos va a ser de gran utilidad para resolver algunos de los problemas que nos vamos a encontrar en cuestión de distancias y en el caso de proyecciones ortogonales, en fin. Va a ser algo realmente útil, y lo vamos a usar mucho en la interpretación geométrica, así que es bueno que tengamos claro cómo trabajar esto. Para llegar a entender la interpretación del producto escalar, vamos a partir primero del concepto de producto escalar, de la escritura del producto escalar, de cómo se calcula algebraicamente. Hay más de una forma de hacerlo. Esta sería la primera de ellas. Aquí tenemos un vector, otro vector. Estos de aquí son las componentes del primero de los vectores, tres componentes en este caso porque estamos en el espacio. Y este vector de aquí sería estos de aquí serían sus componentes, ¿vale? Se designan con la misma letra pero con distintos subíndices. Esto de aquí, como lleva su índice, con nuestra notación habitual, pues representa números, es decir, que en cualquier problema que vamos a tratar, prácticamente en todos, conoceremos estos números y podremos operar con ellos normalmente. Esta sería la primera forma de hacer el cálculo, donde lo que hacemos para obtener finalmente un número, porque el producto escalar se llama así porque el resultado es un número, no es un vector, para eso está el producto vectorial. Ese número lo obtenemos multiplicando la primera componente de ambos vectores. Hacemos lo mismo con las segundas componentes y con las terceras componentes. Y después de haberlas multiplicado, las sumamos todas ellas. Esta es la primera forma de hacer el producto escalar y es realmente muy cómoda cuando conoces las componentes del vector. Es la manera más rápida, sin duda. La tercera forma es muy útil cuando queremos calcular ángulos, y también cuando lo que queremos hacer es justamente lo que queremos hacer hoy, que es la interpretación del producto escalar, interpretación geométrica del producto escalar. Lo que hacemos es que multiplicamos el módulo del primero de los vectores que tenemos por el módulo, eso es lo que significan estas dos barras de aquí, el módulo, hemos puesto dos barras en vez de una para que no se confunda con el valor absoluto. Dos barras, valor norma o módulo, y una barra el valor absoluto. Entonces, el módulo del segundo vector, y luego aquí aparece el coseno de un ángulo. Este ángulo es justamente el ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, si yo supiese quiénes son esos vectores, podría hacer el producto escalar de esta manera, luego calcular sus módulos y despejar de aquí el coseno del ángulo. Esa es la forma de calcular el ángulo que forman dos vectores, y si esos dos vectores son de dos rectas, pues me serviría para calcular el ángulo de esas rectas, y lo mismo si son los vectores de dirección, los vectores perpendiculares de dos planos. ¿De acuerdo? Estas son las interpretaciones, las formas de calcularlo algebraicamente a partir de componentes y a partir de módulos y el ángulo que forman. Ahora vamos a abandonar esto y vamos a ver una construcción hecha con GeoGebra en el plano, porque en el espacio todavía esto no está totalmente conseguido, no se pueden hacer tantas cosas, y la interpretación es la misma en ambos casos, no perdemos generalidad por irnos al plano, así que lo vamos a ver ahora en el plano. Bueno, esto que tenemos aquí es una parte de la construcción que hemos hecho de GeoGebra. Vamos a ir explicando cada uno de los elementos que tenemos. Hemos intentado mantener el código de colores. El azul, aunque de otra tonalidad, el azul sigue siendo el vector U, el naranja sigue siendo el vector V, es el mismo vector en ambos casos, ¿vale? Este vector U de aquí es el mismo vector U que tenemos aquí, y este vector V es exactamente el mismo vector V que tenemos aquí. El ángulo es verde, como era también en el archivo que hemos visto antes de Inkscape. Y lo que tenemos aquí son las proyecciones. Esto es una proyección ortogonal, ¿vale? Es ortogonal porque el ángulo es de 90 grados que hemos hecho del vector U sobre la dirección del vector V.
Importante eso de la dirección, porque no hace falta que la proyección caiga dentro de la longitud del vector v, ¿vale? Podría ser el vector v más pequeño, después lo veremos, y aún así se podría hacer esa proyección, ¿de acuerdo? Eso no sería ningún problema. Y lo que tenemos aquí es lo mismo, pero lo que hemos proyectado en este caso es el vector v. Es el mismo vector, insisto, que tenemos aquí, el ángulo también es el mismo, son exactamente los mismos vectores, y lo que tenemos es que el vector v lo hemos proyectado ortogonalmente, por eso aquí el ángulo es de 90 grados, sobre la dirección que indica el vector u. Y de nuevo igual, podría ocurrir que el vector u fuese más pequeño que la proyección. Eso no importa, es su dirección lo único que me importa. Lo que tenemos aquí en esta primera línea es el cálculo del producto escalar del vector u con el vector v hecho por componentes, ¿de acuerdo? El 2 sería la primera componente del vector u, el 3 sería la segunda componente del vector u, el 4 entonces es la primera del v y el 1 es la segunda del v. Haríamos su suma luego, después de hacer las multiplicaciones, tal y como hemos indicado antes, y me daría el producto escalar, que es ese número, ¿verdad? Bueno, pues habría otra forma de interpretarlo. Hemos dicho que se puede hacer una interpretación con módulos de vectores. Lo que hemos puesto aquí es, hemos llamado w al vector que saldría de hacer la proyección, considerando el mismo origen que tiene u, ¿de acuerdo? Porque u y v tienen el origen común, si no sería el origen de v, ¿vale? El origen de v, y vemos la proyección que hace sobre el vector v, hemos llamado el vector w, y claro, pues por trigonometría fácilmente se puede ver que se puede calcular como el vector u multiplicado, el módulo del vector u multiplicado por el coseno del ángulo. Sería solo el módulo, ¿de acuerdo? Y aquí la dirección que tendría evidentemente es la misma dirección que tiene el vector v, y el sentido puede ser otro dependiendo del ángulo, ¿vale? Ese sentido ya va en el signo que tiene el coseno del ángulo. Si el signo es negativo es que tiene un sentido contrario al que tendría v, y si el signo es positivo pues tendría el mismo sentido del vector v. Entonces si lo interpretamos así, podemos pensar que el módulo del vector w, aquí lo hemos escrito con barras igual que antes, es decir, la proyección, lo larga que es la proyección de u sobre v, lo larga que es la proyección de u sobre v, se puede multiplicar por lo largo que es el vector v y me da también el producto escalar. Una de las cosas que es más sorprendente es que si hago el proceso al contrario, si hago la proyección de v sobre u, puedo interpretarlo igualmente, aquí lo hemos llamado z, a la proyección de v sobre u se calcularía como el módulo de v, aquí sea módulo, aunque aquí no lo pone, es el módulo de v. Hay otra notación que es no poner rayas, pero tampoco le he puesto u y a v, ¿vale? Son solo las longitudes lo que vendría representado aquí. Sea lo largo que es el vector v por el coseno del ángulo que forma con u, me daría lo larga que es la proyección de v en la dirección de u. Entonces yo aquí tengo esa longitud de la proyección, que lo hemos llamado módulo de z, y lo multiplico por lo largo que es el vector sobre el que proyecto, y aunque los números estos son distintos, el resultado sigue siendo lo mismo. Es decir, que puedo interpretar puedo calcular, el producto escalar, como hemos dicho, directamente por componentes o utilizando los módulos de los vectores, y lo puedo pensar como que lo que hago es que multiplico el producto escalar, lo que me da es la multiplicación de la proyección, de lo largo que es la proyección de un vector sobre el otro, por lo largo que es el otro vector. ¿Por qué es importante esto? Porque en algunos casos necesitaremos saber únicamente lo larga que es la proyección. Entonces, si lo que queremos es eso, podemos hacer el producto escalar de los dos vectores y luego dividirlo por el módulo del vector sobre el que estoy proyectando, para que no interfiera en la longitud de la proyección.
según sea el vector que proyecte, el primero o el segundo, pues aquí lo habremos llamado W o Z, pero como en otros vídeos hemos dicho, esto no tiene ninguna importancia, pues son nombres que hemos puesto al azar. Yo podría haber llamado este vector V y este vector U. Eso no tiene ninguna importancia y por lo tanto no hay que aprenderse dos maneras distintas. Es decir, volviendo a lo importante, que yo puedo interpretar el producto escalar como lo larga que es la proyección de un vector en la dirección que indica el otro, así o así. El orden no importa, y eso es algo que es un poco sorprendente, ¿verdad? Por la longitud del vector sobre el que proyecto. En este caso V, porque lo que he proyectado es U, y en este caso U, porque lo que he proyectado es V. Y si quiero únicamente la longitud de la proyección, pues dividiré el producto escalar entre el módulo del vector sobre el que estoy proyectando. ¿De acuerdo? Esa sería una interpretación del producto escalar que nos va a ser muy útil, una interpretación puramente geométrica que nos va a ser extremadamente útil para cálculos de distancias, por ejemplo. Bueno, para los suspicaces podemos ver que esto no es algo que esté preparado y sea así, haya dado bien porque hemos escogido los números precisos para que sea correcto. Yo puedo cambiar este vector U y este vector V y va a seguir dando lo mismo. Vamos a hacerlo. Puedo arrastrar de la punta de U y van cambiando tanto el vector, las componentes del vector, aquí están, esos números cambian, no cambian las de V, claro, como el ángulo que forman y por eso cambian también las proyecciones, 3,6 y 3,91, van cambiando, ¿vale? Las proyecciones de uno sobre el otro. Y también lo puedo hacer más corto y como hemos dicho antes, no importa, ¿ves? Que el vector sobre el que proyecto sea más corto, eso no tiene ninguna importancia porque proyecto sobre la dirección. Si es más largo, pues bueno, pues más fácilmente se ve, pero no tiene importancia. Y lo mismo puedo hacer con V, lo puedo cambiar. Y la proyección ortogonal, bueno, pues aquí vemos como la proyección es mayor más pequeña, perdón, que el vector sobre el que proyecto, pero también podría ser más grande que la del vector sobre el que proyecto y insisto, no sería ningún problema. Y como vemos, en todos los casos daría lo mismo hacer el cálculo de una manera o de otra o por componentes o utilizando la interpretación que hemos dicho de la proyección del producto escalar como una proyección por lo largo que es el vector sobre el que proyecto. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es otra parte de la construcción, son los mismos vectores, donde vamos a intentar mostrar gráficamente que el orden en el que se piensa la proyección, es decir, si estoy pensando que proyecto U sobre V o si es V el que proyecto sobre U, no importa para obtener el resultado final. Aquí lo vemos numéricamente. Y esto que hay aquí es una construcción donde lo que he utilizado son las longitudes de la proyección y el vector en cada caso, la pareja que le corresponde, pues aquí sean W y V, y aquí son Z y V, son Z y U, para construir el área, o sea, construir unos rectángulos, porque cuando yo estoy haciendo estos productos, entonces lo que estoy haciendo es calcular el área de estos rectángulos, de este y de este. Entonces, si da lo mismo hacer las cosas en un orden que en otro, eso lo que significa es que estos dos rectángulos son igual de grandes, es decir, tienen la misma área. Si yo voy cambiando aquí los vectores, van cambiando las proyecciones, cambian los rectángulos, pero las áreas que representan uno y otro rectángulo son iguales. Se ve más o menos bien en casos límite, como este que tengo aquí, donde se aprecia bien que este rectángulo y este otro son pues prácticamente, ¿no? Es una aproximación, son prácticamente el mismo rectángulo, solo que uno que está puesto de pie y el otro está tumbado, por así decirlo.
Eso es un caso límite, como digo, y la manera de verlo pues no es fácil fuera de estos casos límites. Esto es un intento para aquellas mentes que sean más geométricas, que tengan su oportunidad de percibir gráficamente esto que estamos diciendo, ¿no? Que las áreas son iguales y por lo tanto daría lo mismo hacer la proyección en un sentido o en el otro, que el producto escalar va a seguir siendo el mismo en cualquier caso. Bueno, pues esta es la interpretación geométrica del producto escalar.